Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara. Yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y te quiero dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, quizás compartir un tiempo de alimentos juntos alrededor de la mesa, con vecinos, con familiares, con amigos o quizás en la sala y poder estudiar la palabra de Dios juntos y así ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hemos estado estudiando en las últimas semanas un tema específico hablando del Espíritu Santo, ¿no? Ese consejero maravilloso que fue Cristo Jesús aquí en la tierra. Como nosotros sabemos en la Biblia, en los Evangelios, encontramos más de 100 preguntas que Jesús hizo. Y esas preguntas que él hacía realmente eran intencionales, había realmente algo detrás de esas preguntas. Todas las personas, y sabíamos que miles de personas seguían a Jesús buscando oírle, buscando su consejo, oír su dirección, las palabras de sabiduría que él daba. Y nosotros, si somos honestos, también aquí en la vida necesitamos de eso, ¿no? Muchas veces vamos y acudimos a otros recursos, a diferentes métodos para buscar dirección, para aprender algo más, para tomar decisiones sabias. Pero realmente como hijos de Dios nosotros sabemos que no estamos solos, que Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que nos diera dirección, para que nos diera consejo y así poder realmente navegar en las diferentes situaciones de la vida. Y las semanas anteriores hablamos un poco de las diferentes circunstancias que nos podemos encontrar, ¿no? Quizás en medio de temor, en medio de dificultades. Y una historia que Jesús nos habló en ese momento ante los discípulos que estaban en situaciones similares de angustia, de temor. Y la pregunta que él les hizo fue: ¿por qué tienen miedo? ¿No? Y nosotros quizás muchas veces olvidamos que Jesús está con nosotros en medio de las dificultades. Y quizás nos hace esa misma pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿No? Por otra parte, también sabemos de que constantemente pedimos a Él porque haga algo, ¿no? Quizás una obra de salud en nuestra vida o de provisión en alguna área de nuestra vida. Y muchas veces la pregunta que nos haces es: ¿realmente tú crees que yo lo puedo hacer? O sea, estamos quizás realmente poniendo nuestra fe, creyendo a pesar de que no vemos que nada cambie, a pesar de que no vemos nada, a pesar de que no entendemos, a pesar de que no sea lógico. Realmente creemos que Dios lo puede hacer, ¿no? En la semana pasada hablamos también un poco del hecho de que Él desea sanarnos. Y muchas veces quizás queremos ser libres de una adicción, queremos ser libres de un problema de salud, pero realmente estamos creyendo que Él lo puede hacer a pesar de que hemos estado ya batallando con esa dificultad por un largo tiempo, o nos hemos desilusionado, nos hemos desanimado, hemos perdido la fe, quizás nos hemos conformado con esa situación, con ese problema en nuestra vida. Y la pregunta que él hace es: ¿realmente tú deseas ser sano? O sea, ¿realmente crees que él puede hacer esa obra? Y yo sé que ha estado retándonos, ha estado hablando a nuestra fe. Y el día de hoy vamos a ver otra pregunta que él hace en una historia en Lucas 24. Y la pregunta que él hace aquí a un hombre, a un discípulo en particular, es: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Y yo sé que muchas veces nosotros la duda es algo que nos paraliza, ¿no? La duda quizás impide que demos un paso de fe, que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que demos ese paso de obediencia. Y por otra parte, quizás muchas veces oyes o personas dicen, ¿no? Especialmente en el cuerpo del evangelio, en el cristianismo, dicen: bueno, si la Biblia lo dice, así es, así será. Y lo creen tal como es, ¿no? Pero yo creo que, si somos honestos, muchas veces se hace difícil quizás creer que lo que quizás está escrito en la Biblia o lo que Dios dice en su palabra realmente sea cierto, ¿no? A veces somos quizás escépticos ante lo que leemos o sabemos de Dios. Y yo sé que en particular en mi vida han habido algunas veces donde quizás la duda llega a mi corazón, donde quizás veo que quizás hay bendición en la vida de otras personas, en otros lugares, y quizás no la veo o la percibo en mí mismo en ese momento, y me hace dudar, me hace pensar: ¿será que realmente estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Será ¿será que realmente Dios existe? ¿Será que realmente todo lo que pienso de Dios es verdad? ¿No? Y entra esa pregunta, esa duda a tu corazón. Y quizás tú tienes dudas similares, quizás te has preguntado realmente si Dios existe.
si lo que la palabra de Dios dice es cierto, que todo lo que hemos creído a través de la Biblia y el Evangelio, ¿será que eso realmente es verdad? ¿No? Y yo creo que muchas veces esas cosas llegan a tu mente, o a veces piensas, bueno, es que no sé si Él me ama, porque si Dios me amara, quizás yo hubiera respondido a mi situación, yo hubiera respondido a mi petición. O quizás podrías pensar, bueno, es que Él no me puede amar porque si supiera todo lo que yo he hecho, pues no es posible que Él me pueda amar a pesar de todo eso. O quizás también has oído, no es que yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero simplemente no creo en la iglesia, no voy, no me congrego. ¿Y por qué sucede eso? Vemos que hay dudas en nuestro corazón. Muchas veces realmente nosotros como cristianos a veces somos quizás hasta los más críticos, ¿no? Porque cuando otra persona tiene dudas, lo primero que quizás decimos es en relación a su fe, es que no tienes fe, ¿no? O no crees lo suficiente, o quizás no eres realmente un hijo de Dios, ¿no? Quizás son cosas que decimos, bueno, es que si tú dudas es porque no conoces a Dios, ¿no? Y somos críticos en la manera que pensamos en relación o respecto a la duda, pero en esta historia, en Lucas 24, Jesús nos va a mostrar que a través de la duda Dios revela su carácter, que a través de la duda Dios revela su propósito, se revela a nosotros en una manera especial a través de la duda. Así que yo te pido que nuestro enfoque hoy sea a no pensar que la duda sea algo malo, ¿no? El que tengas el dudar está mal, pero que podamos realmente permanecer firmes a través de las dudas para poder entonces conocer esos aspectos profundos del carácter de Dios que Él desea revelarse, que podamos permanecer firmes a través de la duda. No, la duda no está mal, pero que podamos permanecer firmes, confiando, esperando que Él revele ese aspecto de su carácter a nosotros. Así que la duda, quiero darte este pensamiento, la duda no es el final de la fe. La duda es el principio de una fe sólida en Cristo. La duda no es el final de la fe, significa que no tengas fe. Más bien la duda es el principio de una fe sólida en Cristo. El dudar, ¿no? Él nos va a mostrar que a través de la duda Dios revela su carácter. Y en este pasaje de Lucas 24, aquí comenta una historia y se cuenta la historia de cuando Jesús se revela, ¿no? Y se presenta ante sus discípulos después de haber muerto, después de haber sido crucificado, que Él resucita. Y luego se les presenta a ellos y primero se le había presentado ya a otras mujeres antes, ¿no? Y entonces ya empiezan a haber rumores de que Él había resucitado, de que Él estaba vivo. Y aquí en este pasaje de Lucas 24, 36 al 39, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, los discípulos estaban reunidos y estaban hablando de esos rumores, que sí, habíamos oído que unas mujeres habían dicho que Él ya no estaba en la tumba, que había resucitado, y eso estaba sucediendo cuando veamos lo que va a pasar aquí en este pasaje. Así que lee conmigo capítulo 24 de Lucas, versículo 36 al 39. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Ahora quiero que nos detengamos ahí un momento. Ellos pensaban que se les apareció un fantasma, porque si leemos pasajes anteriores a cuando Jesús fue crucificado, ellos vieron cuando Jesús había sido crucificado, ellos vieron que Jesús murió, ellos vieron que Jesús había sido sepultado. Entonces, al aparecérseles ahí, pensaron naturalmente que era un fantasma. Creo que era lo que tú y yo hubiéramos pensado si hubiéramos estado en su lugar. Versículo 38. Dice entonces, ¿por qué se asustan tanto? Preguntó, ¿por qué les vienen dudas? ¿Por qué dudan? Dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Entonces vemos que Él les aclara, no es un fantasma. Soy yo estoy aquí en persona. Miren, toquen, vean, dense en cuenta que soy yo. Y Jesús con amor entonces se revela a ellos, pero les hace esa pregunta primero. Les dice por qué tienen miedo y después les dice por qué dudan. ¿Por qué dudan que soy yo? Es más, yo les había dicho que eso iba a suceder, ¿no? Él les había anticipado
antes de que Él fuera crucificado, que eso iba a pasar, que Él moriría, que Él tenía que morir en esa cruz, pero que Él iba a resucitar. Entonces les explican, se reúnen, comen juntos, les explican nuevamente lo que la Biblia y las Escrituras decían acerca del Mesías, que debía de cumplirse esa muerte, esa resurrección para el perdón de sus pecados. Y vemos que entonces que Él comparte ese tiempo con ellos y no les juzga por dudar si eran ellos o no. Ahora, en este pasaje de Lucas, esta historia no relata algo que sí relata el libro de Juan, de la misma historia. Y es el hecho de que Tomás, otro de los discípulos, no estaba allí cuando se presentó ante ellos aquí en este pasaje. Entonces quiero que leamos qué pasó, ¿no? Porque en Juan vemos algo más en relación a Tomás que no encontramos en Lucas. Así que esta misma historia en Juan 20, 24 al 25, dice lo siguiente. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, dice, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. De lo que acabamos de leer, Tomás no estaba ahí. Entonces dice, así que los otros discípulos le dijeron, cuando llegó Tomás, hemos visto al Señor. Él dice, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Entonces nos damos cuenta que ya después de ese tiempo que había convivido Jesús con sus discípulos y que él se va nuevamente y les deja ahí, luego llega Tomás y le cuentan que habían visto a Jesús. Y Tomás, como no había estado ahí y no le pudo ver, entonces él dice, hasta que yo no lo vea, hasta que no meta mi dedo ahí, hasta que no meta y vea sus heridas, hasta que no meta mi mano en su costado, no lo voy a creer. Él no estaba ahí, ves lo que pasa muchas veces, ¿no? Él no estaba en ese servicio que Jesús tuvo con sus discípulos y se lo perdió. Es lo que pasa muchas veces en nuestra vida, cuando quizás no estamos, ¿no? en el servicio ese domingo, que Jesús tenía algo especial para ti. Pero aquí entonces Tomás duda. Tomás duda de que realmente sea Jesús. Como quizás tú y yo, o quizás tú en donde estás el día de hoy, estás dudando en relación a algo que Dios te dijo, en relación a algo que Dios desea hacer en tu vida y estás dudando, ¿será realmente Dios? ¿Será realmente su voluntad? ¿Será realmente lo que Él dice? ¿Será? Y tenemos la misma duda que Tomás tenía. Pero realmente esa duda, cuando vamos al interior del corazón de Tomás, lo que él anhelaba, lo que él deseaba era experimentar a Cristo personalmente, era experimentar a Jesús de esa misma manera que los otros discípulos. Simplemente decía, o sea, para ustedes es fácil creer, pero yo quiero experimentar a Jesús de esa misma manera. Yo quiero experimentar a Jesús personalmente, hasta no ver, no creer, es lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora, el problema hoy es que muchos creen simplemente en Dios o creen en una relación con Dios simplemente por que sus padres creen, ¿no? Porque tú creciste en el Evangelio, tus padres han sido cristianos y te han inculcado en los caminos de Dios, pero tú crees porque ellos creen. De esta manera es porque es su fe. O tú crees porque, bueno, tú vas con tus amigos y tus amigos creen en Dios y por eso es que tú dices que crees en Dios. O porque quizás no eres realmente no eres de ningún otro tipo de grupo religioso y por lo mismo dices, bueno, pues entonces yo soy cristiano porque pues no practico esto, no practico otro y te identificas y por eso dices que crees, o porque tu familia dicen que creen en Cristo y confiesan que son cristianos y por eso es que tú crees en Dios y quizás puede que sea ese tu caso, pero tenemos que preguntarnos ¿realmente creo en Dios? ¿Realmente creo en Jesús? Que Él vino a esa cruz, que Él murió y resucitó, que ahora ascendió al cielo y nos envió al Espíritu Santo, este consejero que ahora vive en nosotros. ¿Será que realmente creo que Él murió? ¿Que Él me ama? ¿Que Él me perdona? ¿Sabes? Igual que Tomás, debemos experimentarlo nosotros mismos. Lo que Él anhelaba, esa duda en su corazón, era un anhelo a experimentar a Cristo personalmente, porque en su mente, si realmente Jesús estaba vivo, eso cambiaba todo para él, como lo cambiaría para nosotros, ¿no? El saber que sí podemos confiar en él. Y quizás hoy tú tienes dudas si tú realmente deseas experimentar personalmente a Dios.
Y me dirás, bueno, pero es que no puedes tener fe si tienes dudas. Y yo quizás te puedo animar, quizás has oído eso antes, ¿no? En relación al hecho que la duda significa una falta de fe, o la duda no refleja fe, pero quiero que recuerdes que la duda no es el final de la fe. La duda es el principio de una fe sólida en Cristo, porque Él desea revelar su carácter en nuestra vida, como lo está a punto de hacer en la vida de Tomás. Entonces vamos a seguir leyendo ahí en Juan lo que sucede, ¿no? Él dice hasta que no lo vea, hasta que no lo experimente en mi vida, no voy a creer. Versículo 26. Dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Esta vez Tomás sí fue al servicio. Dice, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Nuevamente, Jesús le gustaba hacer esta aparición en medio de ellos, ¿no? Yo creo que era el presumir que yo puedo atravesar las paredes, porque estaban cerradas las paredes, estaba todo con llave. Y de la nada aparece Jesús en medio de ellos, ¿no? Caminó a través de las paredes y les dijo, la paz sea con ustedes. Fíjate lo que pasa entonces en el versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Vemos que va directamente a Tomás y le dice, deja de dudar en mí. Aquí estoy, cree en mí. Le demostró su amor, pero hizo precisamente lo que Tomás necesitaba experimentar para creer. Él había dicho, hasta que no meta mi dedo en sus manos, ni mi mano en su costado, no voy a creer. Y cuando Jesús se le apareció, le dijo directamente a Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Vemos que Jesús se le reveló. Por esa duda que él tenía, permitió que experimentara un carácter de Dios y se le reveló de una manera que él lo necesitaba. No le dijo, Tomás, estás en un time out. Porque no creíste, porque no tuviste fe, eres un incrédulo y te decía ser mi discípulo y no creíste que era yo hasta que no me vieras. O sea, vemos que él no va y le trata de esa manera, sino con amor. Le dice, ¿por qué dudas? Deja de dudar. Y sabes, si tú tienes quizás dudas el día de hoy, sabes, Dios va a hacer algo y va a hacer específicamente lo que tú necesitas quizás ver, lo que tú necesitas oír, lo que quizás tú necesitas sentir, lo que necesitas experimentar para que creas en Él. Esa duda que está en tu corazón en relación a Dios, en relación a Cristo en tu vida, Él se va a revelar en la manera que tú lo necesitas hacer. Yo sé que en mi vida han habido muchas maneras y yo he compartido muchas veces oportunidades en las cuales Dios se ha revelado en mi vida. Quizás cuando yo tenía dudas de la provisión de Dios en mi vida ante la falta de un trabajo constante, ¿no? Y cómo Él me proveyó en maneras que yo ni siquiera me esperaba, pero que fue la provisión de Dios. Ahí es donde Él se está revelando, aunque quizás yo podía dudar si Él iba a hacerlo o no. Él se reveló en la manera que yo necesitaba experimentarlo para saber que Él es fiel. Y Dios desea hacer lo mismo. Quizás tú estás en un momento en tu vida que quizás todo está mal o has hecho cosas malas y quizás puedes pensar, pero es que yo dudo que Él realmente me perdone, que Él me ame, ¿no? Que Él realmente pueda darme otra oportunidad. Y bueno, simplemente el saber y recordar que en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. Al mundo significa a todos, incluyéndote a ti. O sea, Él te ama y te amó al punto que dio a Jesús. Y luego en Efesios 2:8 dice que es por gracia que eres salvo, no porque tú hayas hecho algo para merecerlo, sino fue por lo que Jesús hizo por ti, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Él desea revelar su carácter a nosotros a través de la duda. Y vemos que Tomás experimentó a Cristo a través de la duda y creyó en Él. Porque eso es lo que vemos en el versículo 28. Cuando Jesús le dice que haga eso, ahí en Juan 20, la respuesta de Tomás fue, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Vemos que él reconoció que ese era Jesús. Experimentó realmente a Cristo en la manera personal que él anhelaba y que él deseaba.
Y sabes, yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida, que va a haber algo que Cristo te permitirá experimentar para que le conozcas realmente, personalmente, y para que creas en Él. Él lo va a hacer en la manera que tú necesitas, oírlo, verlo, experimentarlo, sentirlo. Él se va a revelar en tu vida y te va a mostrar que Él es Dios y que Él está con nosotros. Vemos que Jesús lo hizo también con otro de sus discípulos, con Pedro. Para empezar, Pedro, después de haberlo negado 3 veces antes de que Él fuera crucificado, luego cuando él resucitó y se le aparece a sus discípulos, vemos que Él le va nuevamente con Pedro y él le dice, le pregunta si lo ama y Él le dice que sí, y 3 veces le dice, bueno, apacienta mis ovejas. 3 veces vemos que lo afirma como su siervo, ¿no? Que no tenía ningún reproche por su falta de fe, ¿no? Pero que realmente lo afirmó. Y después de eso vemos que en Hechos Pedro entonces va y se presenta en el día del Pentecostés y empieza a predicar, y 3,000 personas conocen a Dios y conocen a Cristo como su Salvador. Y a partir de ese momento sé que Pedro no fue igual. Pedro dijo, jamás te negaré, nunca te negaré, al punto que costó su vida, no, el no negar a Cristo Jesús. Y vemos entonces que Dios nos permite y te permitirá experimentar su presencia en la manera que tú necesitas para que puedas creer a través de la duda, que podamos permanecer firmes a través de la duda, a pesar de que podamos dudar un aspecto de Cristo, que podamos creer en Él. Vemos que Tomás creyó en Cristo, en quien había él dudado al principio, y también estuvo dispuesto a morir por Él, también estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Entonces, la pregunta que Jesús nos hace el día de hoy, quizás como hijos de Dios, que quizás conoces del Evangelio o que quizás te ha estado hablando de un área en particular en tu vida, de un paso de fe que Él desea que tú des, de algo que está pidiendo de ti, la pregunta que Él te está haciendo es, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas en Él? ¿Por qué dudas en Jesús? ¿Sabes? ¿Deseas experimentar realmente y personalmente esa presencia de Dios en tu vida? Porque Él lo va a hacer y Él se va a revelar para que esa duda realmente se convierta en esa base, en una fe sólida. Como lo dijimos al principio, la duda no es el final de la fe. La duda es el principio de una fe sólida en Cristo Jesús. Así que si tú el día de hoy tienes alguna duda, si has dudado algún aspecto de Cristo Jesús, si tienes dudas en relación a lo que la Biblia dice de Dios, tienes dudas del Evangelio, no está mal el que tengas dudas, pero te animo a que continúes pidiendo su dirección, a que continúes buscando, porque vas a experimentar personalmente el carácter de Dios cuando Él se revele en tu vida en esa manera. Así que yo te animo a que a través de la duda tú el día de hoy continúes firme buscando de su dirección, buscando esa respuesta que solamente Él te puede dar y que Él desea darnos, porque Él desea revelarse en nosotros a través de la duda. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel, Señor, que nos ama, que nos perdona, que nos acepta, Señor, a pesar de que quizás en momentos dudamos si eres real, dudamos si nos amas, dudamos si es tu voluntad, dudamos si deseas obrar en nuestra vida, dudamos si nos estás llamando a hacer algo, Señor, dudamos constantemente, Padre, pero gracias porque tú el día de hoy nos recuerdas que la duda no está mal, que la duda no es el final de nuestra fe, que la duda no refleja nuestra fe, sino más bien esa duda es un anhelo a querer experimentarte personalmente, Señor. Y yo te pido que tú te puedas revelar en nuestra vida a través de esa duda, Señor, para fortalecer nuestra fe, para que la duda nos lleve a una fe más sólida en ti. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, nos instruyes, eres ese consejero maravilloso, Señor, que nos da dirección, que nos da consejo, Padre, en la vida. Padre, gracias porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor, y el día de hoy, Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, que nos ha animado y que nos ha fortalecido. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte, quiero recordarte que recuerdes que no estás solo,
que Dios te tiene en la palma de su mano, y a pesar de quizás las dificultades, a pesar de las dudas y de lo que puedas estar experimentando el día de hoy, recuerda que Él está contigo, que Él te sostiene en su mano y que lo único que te está diciendo es: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.